Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la DGPMI. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación, presentación de las bases del concurso FIT 2022, que tiene como objetivo orientar a las autoridades y operadores y operadoras de los gobiernos regionales, gobiernos locales, mancomunidades regionales y mancomunidades municipales sobre las bases del concurso FIT 2022 para que tengan la capacidad de determinar las propuestas que pueden presentar al concurso. Esta tarde nos acompañan por parte del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial los especialistas Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT, Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FIT, Rosángela Zavala, especialista en gestión del FIT, Anel Orozco, analista en gestión del FIT. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre la presentación de las bases del concurso del FIT 2022 y la documentación requerida y un bloque de absolución de preguntas. Si deseas realizar alguna consulta sobre la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que ésta sea resuelta por los expositores. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Vamos entonces a dar inicio a esta capacitación, dándole el pase a la señora Cecilia Valdivia, quien nos brindará unas palabras de bienvenida e iniciará la presentación. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Vivian. Muy buenas tardes a todos los presentes, funcionarios de los diferentes gobiernos locales y regionales a nivel nacional y también al equipo de la Secretaría Técnica del FIT. Primero, pues, darles la bienvenida a este evento, agradecer su interés por el concurso FIT 2022 y, bueno, manifestarles también el objeto de esta exposición. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que es el fondo, que ya la mayoría conoce, pero creemos que es necesario resaltar justamente a dónde apunta, qué cosa quiere cerrar el fondo. Y vamos a tocar también acerca de las experiencias respecto al concurso FIT 2019, las lecciones aprendidas. Vamos a dar un repaso de cuáles fueron aquellos aspectos que de repente limitaron que las propuestas que ustedes presentaron como gobiernos locales y regionales puedan ser admitidas, y pudieran haber sido objeto de una asignación del fondo. Y finalmente vamos a dar una exposición a detalle de cuáles son los principales requisitos y condiciones que establecen las bases para este presente concurso. Desde ya agradezco su asistencia nuevamente y ponemos también a disposición a todo el equipo de la Secretaría Técnica del FIT para que pueda absorber las consultas en este evento y hasta el día en el cual terminemos la fase de difusión de este concurso. Solamente adelantar que esta fase dura hasta el 29 de marzo y de ahí ya lo que viene pues es el registro de las propuestas, Y a eso apuntamos, a que les sirva toda esta información para que las propuestas que ustedes presenten pues cumplan las condiciones y puedan ser objeto de quedar en el orden de prelación y recibir la asignación de parte de nuestro fondo. Sin más por el momento voy a iniciar con la exposición. La siguiente, por favor, Vivian. Primero recordar un poco de qué es el FIT, de dónde nace el FIT, El FIT es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, y que ha sido implementado pues mediante el Decreto Legislativo 1435. Su principal característica es un fondo concursable y que nace justamente a raíz de dos fondos que ustedes ya conocen muy bien, que es el FONIPREL, que estuvo vigente desde el 2008 hasta el 2018, y el FONIE, que era un fondo pues que también brindaba justamente este tipo de recursos para entidades, y esto estaba a cargo pues del MIDIS, En la reestructuración de estos fondos es de que nace el FIT, y el FIT pues tiene como objetivo tomar todas las lecciones aprendidas, tanto del FONIPREL como el FONIE, para poder
apoyar, para poder coadyuvar al cierre de las brechas, ¿no? La siguiente, por favor. El marco legal del FIT, ¿no? Establece una atención prioritaria a servicios que se han identificado pues como de primera urgencia, de primera necesidad, servicios básicos, que son aquellos cuyas brechas son las más urgentes de cerrar, ¿no? Y que justamente pues el cerrar estas brechas va a tener un impacto a nivel nacional, global, en el desarrollo, en la recuperación, incluso la reactivación económica, ¿no? Podemos ver en pantalla cuáles son estos servicios priorizados. Tenemos el servicio de salud básica, desnutrición infantil y anemia infantil, servicios de educación básica, infraestructura vial, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo. Cabe precisar que estos son los servicios priorizados, sin embargo, las bases son las que determinan que dentro de estos servicios, pues hay ciertas tipologías que han sido priorizadas en este concurso, en estas bases. Entonces, sí les voy a pedir, si tenemos una propuesta que se enmarca en el marco de estos servicios priorizados, verificar a detalle las bases y si aún así hubiesen dudas, hacerlas al equipo del FIT para aclarar si la propuesta que ustedes tienen en mente y que obviamente seguramente está priorizada como una necesidad de urgencia, calza en las condiciones para que puedan concursar en el concurso. Siguiente, por favor, Vivian. Como comentaba al inicio, creo que el marco importante es también tomar las lecciones aprendidas, ¿no? Y que ustedes puedan entender por qué es que es de nuestro interés absoluto de que ustedes puedan tomar en conocimiento todos los aspectos que regulan estas bases, ¿no? Aquí vemos los resultados del concurso FI 2019. Pueden ver que hubo un total de 1.895 propuestas presentadas, que significaban una demanda de más de 3.000 millones de soles. Sin embargo, de estas 1.895, apenas 500 propuestas pasaron la fase de admisibilidad. Quiere decir, ahí pueden ver la gran diferencia, la gran cantidad de propuestas que no lograron superar esta fase, ¿no? ¿Y por qué no lograron superar esta fase? Pues vamos a desarrollar en el siguiente PPT, lo va a hacer el equipo FIT, para que puedan ver cuáles fueron estas casuísticas que hicieron que las propuestas en su mayoría fueran descalificadas. Y bueno, aún más dramático podemos ver que cuáles fueron la cantidad de propuestas que llegaron a ser, por así adjudicadas a los presupuestos del concurso FIT. Apenas 95 propuestas fueron seleccionadas y finalmente es un dato que no figura acá, pero tenemos actualmente 95 convenios suscritos, ya que hubo el caso de una entidad pues que de forma voluntaria renunció a estos fondos, dado que también ya había obtenido el financiamiento de otra fuente, ¿no? Y justamente también eso seguramente se va a ser parte importante de las consultas que ustedes nos hagan. Entonces, esta diferencia abismal justamente se ha debido en su mayoría, que ya vamos a ver a detalle más adelante, a la calidad técnica de las propuestas, ¿no? A la calidad. Entonces, nosotros tenemos como intención ampliar muchos más talleres, abrir a ustedes todas las consultas que puedan tener mediante el correo FIT o mediante los especialistas de inversión pública ubicados en las regiones, para que justamente las propuestas que presenten a partir del 30 de marzo al 8 de abril, puedan superar esta primera etapa y pasen a la fase de evaluación y calificación y puedan quedar pues en el orden de prelación. Bueno, nuevamente ya para finalizar mi participación, agradezco nuevamente su interés y les doy pues la invitación para que se presenten a este concurso FI 2022. Vivian, de mi parte sería todo. Yo doy hoy el pase al equipo técnico para que podamos entrar al detalle de lecciones aprendidas y el contenido de las bases. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a continuar con la ponencia, dándole el pase a la señora Cecilia Fuente, coordinadora general del FIT. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Vivian. Buenas tardes con todos los participantes a esta capacitación. Gracias por su asistencia. Y continuando bien con la exposición, ¿no? Como lo mencionaba la secretaria técnica del FIT, un poquito para ponernos en contexto sobre cuáles fueron los resultados del último concurso que tuvimos del FIT que se desarrolló en el año 2019.
para ver las lecciones aprendidas, ¿no? Aquí tenemos en este cuadro, en esta diapositiva, podemos apreciar los principales motivos por los que las propuestas fueron declaradas no atendibles, ¿no? Como bien se dice, en las bases se establecen las condiciones, requisitos, ¿no? Toda la documentación que debe presentar la entidad para poder participar, ¿no? Porque es un concurso, ¿no? Y al tratarse de un concurso, pues debe cumplir exactamente con todas las reglas. Entonces, del análisis que se hizo del concurso 2019, encontramos que estos fueron las principales causas por las cuales se declararon no atendibles las propuestas presentadas, ¿no? Como se señalaba, se presentaron 1.895, o sea, casi 2.000 propuestas, de las cuales 1.395 no pasaron la primera fase, ¿no? Que era la formalidad, la documentación que debía estar conforme lo establecían las bases. De acá se puede ver, ¿no? En qué fallaron principalmente. El documento de gestión. El documento de gestión es un requisito que se pedía y bueno, en este concurso se verá más adelante, también se está pidiendo, ¿no? Que es lo que encamina a la entidad, ya sea el gobierno local o regional. Deben presentar su PMI, el Programa Multianual de Inversiones. En el caso de las no incorporadas, el Plan de Desarrollo Concertado, ¿no? O el Plan Estratégico Institucional o el Plan Operativo Institucional, ¿no? Y aquí hubo bastante, mire, como ven, más del 35% de las propuestas fueron declaradas no atendibles porque este documento tenía observaciones, ¿no? ¿A qué se refiere? De que o bien no estaba firmado por el responsable correspondiente, ¿no? El caso del PMI o el del PDC no firmaba el alcalde, o el documento no estaba vigente, o de repente la propuesta que presentaban no estaba vinculada a los objetivos estratégicos, a lo que estaba alineado de repente al diagnóstico de brecha que estaba en el PMI, ¿no? Entonces hay que tener bien claro, revisar bien que los documentos que se presenten estén vinculados, ¿no? Porque justamente estamos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y estamos orientados a contribuir a la reducción, al cierre de brechas, ¿no? Entonces, el documento de gestión debe estar tal como lo indica la base, firmado, vigente, ¿no? Y corresponder a la propuesta. Luego, se presentaron también una gran cantidad de casos, por ejemplo, en el formato 7A, que registran al Banco de Inversiones, ¿no? Para declarar viable su proyecto, que no contenía todos los documentos que exige la directiva, ¿no? La directiva 001-2019 del Invierte. Entonces, por ejemplo, el resumen ejecutivo no estaba firmado, no estaba sellado, o simplemente no estaba, ¿no? Entonces, eso era un motivo también de declarar no atendible la propuesta. Y hubo una gran cantidad, casi el 11% de las propuestas estuvieron descalificadas por este motivo. Similar caso, el número 5, el registro del formato 8A, ¿no? O bien no contenía todos los documentos requeridos en el marco de la normativa, o los documentos de repente no estaban completos, o no estaban firmados, o no correspondían a lo que indica la directiva, ¿no? Entonces, eso se ha identificado y bueno, para que lo tengan presente al momento ¿no? Los que van a participar en este año, para que tengan ya como referencia, ¿no? Que estos son los principales motivos de descalificación. Ya en temas más generales, ¿no? De las bases del concurso tienen un formato. El formato se descarga del aplicativo, que es a través del aplicativo informático se registra la propuesta, ¿no? Y al final el aplicativo le va a permitir descargarlo para que lo firme la autoridad, el alcalde o el gobernador regional, según corresponde. Ese formato no puede ser modificado, no debe tener borrones ni manchas y debe ser legible, ¿no? Entonces, verificar bien que este documento esté conforme, ¿no? La solicitud de postulación. Similar al caso de los documentos que presentan, para el caso de estudios, es el formato número 5 de las bases, bueno, era en el 2019, formato 5 de las bases, el anexo 4 de las bases y el formato 5A, que es del Banco de Inversiones, ¿no? Estos tres menciono porque estos tres hacen referencia para propuestas de elaboración de estudios, ¿no? Entonces,
todos tenían que guardar concordancia, consistencia entre ellos, porque hacen referencia a la misma propuesta, ¿no? Entonces, si alguno de ellos dice el nombre de una propuesta y en el otro documento habla de otra, o de otro monto, de repente, o de otra localidad, entonces no hay una consistencia y, bueno, también es motivo de declarar no atendible la propuesta, ¿no? Finalmente, para el caso de aquellos proyectos que ya tuvieran alguna evaluación por parte del sector del gobierno nacional, ¿no? Que los haya evaluado y haya dado su conformidad, que no tenga observaciones, ¿no? Este documento debe ser el que acredite, ¿no? Que ya lo ha evaluado el sector. Pasaba que la entidad postulaba y decía que sí tenía conformidad de evaluación del sector nacional, pero cuando uno revisaba el documento que presentaban, no correspondía, ¿no? O bien no estaba vigente, o no correspondía al sector, a la autoridad competente, ¿no? O era un simple documento que la misma municipalidad decía que ya tiene autorización del sector y eso no es válido, ¿no? Como dice acá, es el documento por parte del sector nacional donde se acredite que ya ha sido evaluado por ellos, ¿no? Siguiente, Vivian, por favor. Bien, en rasgos generales, esos eran los principales motivos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dejan, ¿no? Las lecciones para tener en cuenta para futuros concursos, para estos futuros concursos, ¿no? Entonces, revisar bien, leer detenidamente tanto las bases del concurso, los anexos, los formatos que ya todos están publicados en la página web del MEF, ¿no? Desde el 21 de febrero, ¿no? Y la entidad que piensa postular, ¿no? Debe seleccionar bien, ¿no? Las propuestas, ya sea a nivel de idea, de ejecución de proyectos o IOAR, ¿no? Seleccionar las propuestas que van a presentar al concurso y que éstas se enmarquen en lo que está establecido en las bases, ¿no? Y asegurar, ¿no? Tanto el responsable de la unidad formuladora o la unidad ejecutora, para el caso de las no incorporadas, asegurar que el estudio o el proyecto cumpla con las normas tanto del invierte como del mismo sector, ¿no? Y cuente con la documentación requerida de acuerdo al tipo de propuesta. Bueno, como ya comenté anteriormente, ¿no? En la fase de admisibilidad tenemos pues el caso de la solicitud de postulación para el financiamiento o cofinanciamiento. No se debe modificar el formato, ¿no? El formato ya está predefinido en el aplicativo y lo único que debe hacer la entidad es descargarlo al final, cuando termina de registrar todos los datos, descargarlo, la autoridad lo firma y lo vuelve a cargar firmado, sellado, visado, ¿no? Tal como lo indican las bases, ¿no? Por la autoridad competente, ¿no? Tampoco no puede ser firmado por cualquier persona, ¿no? Debe ser firmado por el titular de la entidad y con documento que lo acredite en caso que sea encargado. Y para el documento de gestión también revisar, asegurar que se encuentre vigente, que cuente con la firma de los responsables de la entidad, ¿no? Eso como experiencia, por favor, siempre asegurarse de que el documento que presenten tiene que ser un documento válido, ¿no? A veces presentaban una hoja que decía, sí, esta es mi lista, o este es mi proyecto, y no decía de qué municipalidad es, no decía el año, no estaba firmado, o sea, es una hoja simple, no tiene ninguna validez, ¿no? Eso para tener en cuenta. Siguiente, por favor. Bien, ahora, como les comenté también al inicio, para elaboración de estudios de preinversión, las propuestas que presenten para financiar o cofinanciar elaboración de estudios de preinversión, ya sea perfil o fichas técnicas, tener en cuenta, ¿no? Los documentos que presenten para este caso deben guardar consistencia, ¿no? El formato 5A, que ya está registrado en el banco de inversiones, ¿no? Debe guardar consistencia con los formatos y anexos que se requieren en las bases, ¿no? ¿Qué van a ser los que sustentan esa necesidad, ¿no? De elaboración de la idea? ¿Por qué queremos que elaboren el estudio, ¿no? Ahí se pide que guarde todo el sustento y que tenga consistencia con el formato que ya está registrado previamente en el banco y que también debería ya estar dentro del programa multianual de inversiones, ¿no? Dentro de la cartera. Ahora, para el caso de propuestas para elaboración de expediente técnico y ejecución física o solamente ejecución física, revisar que la propuesta
cuente con los documentos que se establecen en las bases, ¿no? Para cada tipo de propuesta, para cada tipo de proyecto hay una documentación requerida. Entonces, verificar siempre antes de enviar que se esté cumpliendo tanto con los requerimientos del Invierte y el marco normativo del sector correspondiente, ¿no? Para cada tipo de proyecto. Sabemos que cada sector tiene sus normas, tiene sus propias directivas, ¿no? Tenemos que cumplir con todo lo ya establecido, con lo que está regulado, ¿no? Otro tema importante también es que al escanear los documentos, porque repito, todo va a ser a través del aplicativo, entonces deben revisar que el documento que escanean, que van a cargar para registrar su propuesta, sea legible, que corresponda al documento que están subiendo. Es decir, si en el documento, por ejemplo, dice, ¿no? El título dice documento de gestión y ustedes suben otro documento, pues no va a ser válido, ¿no? Entonces, verificar que sí corresponda al documento, que el documento se lea, ¿no? Para visualización del evaluador. Y bueno, tiene la opción de antes de enviar los documentos poder revisarlo, ¿no? Poder revisar previamente para evitar estos errores. Bueno, esto como un marco general, unos casos, y ahora sí doy pase a la exposición de las bases del concurso FIT 2022. Gracias, Vivian, eso sería todo. Muchas gracias, Cecilia, por tu ponencia. Vamos a darle el pase a la especialista en gestión del FIT, la señorita Rosángela Zavala. Adelante, Rosángela. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Vivian, por el pase. Sí, en efecto, como comentaba Cecilia, de aquí en las siguientes láminas vamos a dar de lleno a cuáles son las secciones que compone las bases que, como bien señaló Cecilia, ya se encuentran publicadas. Llevamos una semana y días desde la publicación de las bases, donde en el fondo están rigiendo todas las condiciones generales, los requisitos y procedimientos que van a ser regidos en este concurso FIT 2022. En esta primera sección vamos a dar fortaleza en la primera sección y en la segunda sección de las bases. En esta primera sección se va a desarrollar básicamente la información básica sobre el concurso, aspectos generales, quiénes están participando, los criterios para el agrupamiento, las tasas de financiamiento, cofinanciamiento y los montos a los cuales la entidad puede postular. Siguiente lámina, por favor. Bien, gracias. El objetivo del concurso, un poco ya comentando cuál es la finalidad del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, está alineado a este objetivo que busca el concurso FIT 2022, y es que se seleccionen propuestas para ser financiadas o cofinanciadas, orientadas a reducir brechas, a cerrar brechas. Brechas enfocadas en estos servicios priorizados que están en el marco del Decreto Legislativo 1435, estos 9 servicios que expuso la Secretaria Técnica, y en la búsqueda que estos cuenten con un mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema. Todo ello con el horizonte de mejorar la productividad con un enfoque territorial. Es preciso aquí señalar que las bases han sido diseñadas y elaboradas teniendo como premisa que todas las entidades participantes del concurso cuenten con igualdad de condiciones. En ese sentido, siguiente lámina, por favor, queremos listar quiénes son aquellas que pueden participar al concurso FIT del presente año. Bien, aquí encontramos que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, se encuentran o no incorporadas en el marco del Invierte.p, que pueden participar al concurso. Asimismo, las mancomunidades regionales, a través del gobernador regional elegido como presidente del comité ejecutivo de la mancomunidad regional, es quien presenta la solicitud. ¿Qué solicitud? Y aquí calzo con 2 componentes importantes que también conforman parte de las bases, y estos son los anexos y los formatos. Como pueden apreciar en el comunicado que sacó el MEF del FIT, en las bases y un conjunto y un compendio
de documentación de anexos y formatos. Dentro de esos formatos se encuentra el formato número 001A, donde se realiza la solicitud de postulación para el financiamiento cofinanciamiento para los gobiernos regionales y gobiernos locales. En el marco de las mancomunidades regionales, el gobernador regional tiene que presentar el formato 001-B. Del mismo modo, el otro grupo de participantes, quienes son los gobiernos locales en el ámbito de una mancomunidad municipal, es decir, las mancomunidades municipales, a través del alcalde de la municipalidad elegido como presidente del consejo directivo, es quien presenta esta solicitud de este formato 001B. Este formato y es un formato que se puede descargar en este compilado de formatos que brinda el FIT. Asimismo, una nota muy importante a considerar para las mancomunidades es que estas tienen que beneficiar al menos a 2 de las cuales integra la mancomunidad. Solo con esa condición, digamos, van a ser atendibles las propuestas. Así que mucho ojo ahí, tienen que beneficiar como mínimo al menos 2. Puede ser más, pero como mínimo 2. Y una nota muy importante para este concurso y hace que muchas municipalidades o entidades participantes, entre ellas las mancomunidades, puede que no participen en este concurso. Y es que son los gobiernos locales o gobiernos regionales que tengan algún incumplimiento con obligaciones suscritas en los convenios en el marco del concurso FIT 2019. Okay. Aquí quiero subrayar mucho esta nota porque el incumplimiento de estas obligaciones en el marco del concurso FIT 19, entiéndase que este incumplimiento es decir que no hayan presentado sus informes semestrales 5 días antes del inicio del registro virtual. Como ustedes saben, el anexo 003, denominado cronograma del concurso, está todos los plazos de fecha de inicio y fecha de fin de los procesos que lleva el concurso. En ese entendido, es de conocimiento que el 30 de marzo empieza el registro virtual de las propuestas. 5 días antes se hace un corte y se coteja quiénes son las entidades que han incumplido con estas obligaciones, es decir, que no hayan presentado sus informes semestrales de manera oportuna. ¿Ok? Entonces, a todas las entidades, por favor, le invitamos a que tomen esta alerta y puedan ponerse al día en sus obligaciones con estos informes semestrales para que no se cierre la puerta y puedan participar al concurso FIT de este presente año. Siguiente slide, por favor. Vivi. Gracias. Bien, ¿cómo es el criterio de agrupamiento que ha considerado el concurso del presente año? Es de conocimiento también que salió publicado en un comunicado, el comunicado 1 del 2022 del FIT en el portal institucional del MEF, el 27 de enero, el documento técnico denominado Especificaciones de jerarquía y ponderación de los criterios de asignación de recursos del FIT. Este documento técnico importante ha albergado indicadores que traten de visibilizar las realidades de las entidades que son potenciales a participar en este concurso. Para el criterio de agrupamiento se ha tomado la dimensión de necesidades, en este caso para los rubros, considerando una batería total de 21 indicadores, y estos 21 indicadores aterrizando información de los 9 sectores priorizados que están en el marco del decreto legislativo 1435, así como la última información que maneja la INEI del mapa de pobreza, y entre otros indicadores relacionados a los servicios priorizados. Entonces, ¿qué hace un total de 21 indicadores? Esto ha permitido que los gobiernos locales y los gobiernos regionales sean categorizadas en sus rubros y respectivamente, existiendo 3 tipos de rubros. El rubro 1 para los gobiernos locales o mancomunidades municipales de muy alta necesidad, rubro 2 alta necesidad, rubro 3 de necesidad media, y para los gobiernos regionales o mancomunidades regionales, rubro B1 de muy alta necesidad, rubro B2 alta necesidad y rubro B3 de necesidad media. ¿Dónde yo soy entidad? ¿Dónde encuentro a qué rubro pertenezco? Bueno, como forma parte de las bases, verifico el anexo 002 de las bases, que tiene la denominación entidades por rubro y estrato, y me identifico para saber en qué grupo
si soy una municipalidad municipal, tengo que verificar a qué rubro A1, A2 o A3 pertenezco, y del mismo modo los gobiernos regionales. Entonces es un listado que está por municipalidades distritales, municipalidades provinciales y gobiernos regionales. Siguiente slide, por favor, Vivi. Del mismo modo, para lo referente a las tasas de financiamiento o cofinanciamiento, se ha determinado estratos. Es también este documento técnico de especificaciones de jerarquía y ponderación, donde se ha compilado 3 variables importantes para visibilizar esta dimensión de niveles de recursos a través de 3 indicadores per cápita, los 3, referente a presupuesto institucional modificado, recursos directamente recaudados y el cano. Es un promedio de los últimos 3 años de registros que se tiene para el estudio de especificaciones. Y es así que los gobiernos locales y los gobiernos regionales han sido clasificados en menos recursos, recursos medios y más recursos. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden hacer un poco esta interrogante: yo soy una mancomunidad municipal o yo soy una mancomunidad regional, ¿a qué rubro pertenezco o a qué estrato? Entonces se va a considera a la mancomunidad en su conjunto, que puede componer más de 2 entidades, aquella que posee mayor nivel de necesidad con mayor nivel de menos recursos. ¿Ok? Es así como se clasifica a las mancomunidades. Eso es importante. Del mismo modo, donde me encuentro, a qué estrato pertenezco, reviso el anexo 002 de las bases y ahí encuentro las columnas de rubros y estratos para poder determinar o para poder ver cómo me ha clasificado este concurso en función a este documento técnico de especificaciones de jerarquía que les comentaba. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces la importancia radica en conocer su entidad, a qué rubro y estrato pertenezco, porque es al revisar la tabla de financiamiento o cofinanciamiento, que es potencial a que el fondo me financie, tengo que cotejar si estoy a una tasa de financiamiento total del 100% o existe un cofinanciamiento para mi entidad. En ese sentido, uno tiene que realizar el ejercicio solamente para las entidades de gobiernos locales y mancomunidades municipales que pertenezcan al rubro A1 de muy alta necesidad y menos recursos, el financiamiento es total del 100%. De igual modo, a los gobiernos locales y mancomunidades municipales de muy alta necesidad y recursos medios, también es del 100%. Es decir, ambas existe un financiamiento potencial del 100%, a diferencia de las otras entidades que existe una tasa de cofinanciamiento. Es decir, si yo soy una entidad, un gobierno regional, que revisando mi anexo 002, soy de muy alta necesidad y menos recursos, me clasificaron así bajo este estudio, tengo una tasa potencial de cofinanciamiento del 90%. ¿De acuerdo? Entonces es importante siempre revisar también los formatos o anexos que conforman parte de las bases. Siguiente slide, por favor, Vivi. Eso sería. Ok. Entonces, el monto para este concurso, el monto total que ha sido aprobado es de 319.048.846.64. ¿Okay? Aquí es importante hacer esta diferenciación de monto aprobado, porque vamos a decirlo de esta manera más didáctica, que se está clasificando en 2 conjuntos, y son un conjunto perteneciente al concurso general y otro conjunto para zonas de frontera. De estos 319 millones y más, 50 millones son extraídos exclusivamente para aquellas entidades que se encuentran en zona de frontera. ¿Y cómo sé si soy una entidad en zona de frontera? Pues bueno, reviso el anexo 008, denominado entidades ubicadas en zonas de frontera, y me identifico. Un listado de 84 municipalidades provinciales y municipalidades distritales en total, que se encuentran con esta clasificación, por denominarlas así. Las otras entidades están dentro del concurso general con un monto de 269.048.846,64 soles. Siguiente slide, por favor, Vivi.
Le agradecería. Gracias. Entonces, de este conjunto, como les comentaba, del concurso general, que están los 269 millones, un poco más, se ha distribuido por tipo de propuesta. Los tipos de propuesta con mayor detalle van a ser desarrollados durante el taller de capacitación por mi otra colega. Por decirlo de manera en conjunto, se va a ser desagregados en estudios o fichas e inversiones. Para estudios o fichas se ha destinado el 5% y para estudios el 95%, como se puede apreciar en la tabla 2, distribución por tipo de propuesta. Lo que vamos a plantear en las siguientes láminas es cómo se está desagregando estos 13.452.442.33, que es para estudios por el rubro A y por el rubro B, como se aprecia en la tabla 3, donde están los montos destinados a estudios. Y en el siguiente slide vamos a ver cómo se está distribuyendo estos 255.596.404.31 para inversiones. ¿De acuerdo? Para este primer tipo de propuesta, para estudios y fichas técnicas, por rubros, podemos visibilizar cuántos son los montos que se contempla para este concurso, con la contingencia que los límites para el financiamiento o cofinanciamiento, en ser el caso, revisando la tabla a qué tasa pertenezco, para estudios, porque esta es la tabla de estudios de los 13 millones, no podrán exceder del 14% del monto asignado dentro del rubro A1. Es decir, el 14% de estos 4.237.519. Un poco abstracto, pero quedemos con la idea, porque más adelante en las siguientes láminas vamos a aterrizar cuánto a fines cuentas significa este porcentaje por propuesta. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a la siguiente lámina para ver cómo se está distribuyendo el tipo de propuesta de inversiones, es decir, estos 255.596.404. Perfecto. Gracias, Vivi. Y de igual manera, aquí podemos apreciar en la tabla número 4 cómo se están distribuyendo por rubros estos montos destinados al tipo de propuesta de proyectos de inversión e IOR. ¿De acuerdo? Esto es para el concurso general, todavía seguimos en esa línea del concurso general, y de igual modo existen límites de financiamiento o cofinanciamiento para este tipo de propuesta de inversiones e IOR, y el monto no puede exceder a un porcentaje asignado dentro del rubro correspondiente. Aquí ya no es el rubro 1, sino el rubro correspondiente. Es decir, para los proyectos de inversión existe un límite del 12% del monto asignado al rubro 1 y para las IOR el 5% del monto asignado al rubro A1. ¿Ok? Esta fotografía, digamos, mental queremos que se lleven porque es del concurso general, no son para las entidades de zona de frontera. ¿Qué pasa con las entidades de zona de frontera? ¿Cuáles son los límites? Porque también tienen de esas bolsitas de tipos de propuesta, también cuentan con límites porcentuales. Siguiente slide, por favor, Vivi. Bueno, para estas entidades en zonas de frontera, ¿cómo es su distribución por tipo de propuestas? Con la misma lógica, existen para estudios y para inversiones. ¿De acuerdo? Para estudios, en este caso tenemos del 2,5%, que es un total de 1.250.000, el total en estudios, y en total para inversiones es 48.750.000 soles, haciendo un total de los 50 millones que hacemos referencia, que es exclusivamente para las entidades clasificadas como zona de frontera. Estas, al igual que el concurso general, cuentan con límites para el financiamiento o cofinanciamiento de cada uno de sus tipos de propuestas. En el caso de ser estudios, no puede exceder el 7% del monto total correspondiente a estudios, es decir, de este 1.250.000. Y para proyectos de inversión e IOR, del mismo modo, no puede exceder el 10% del monto total correspondiente a inversiones e IOR, ¿no? Siguiente slide, por favor. ¿Y qué significa estos porcentajes iniciales que hemos hablado tanto para el concurso general como para de zona de frontera? Hablamos de un 14% límite, 12%, 5%. Entonces, aquí le hemos tratado de aterrizar para que la idea sea un poco más clara. Es decir, una sola propuesta no puede exceder, para el caso los que participan en el concurso general, si el caso es de un tipo de estudio de preinversión o ficha, no puede pasar más de 593
1.252, y para proyectos de inversión 9.661.544.08. Entonces, esos son los porcentajes que hacíamos un poco de manera abstracta para sacar ese ratio. De la misma manera, el 5% para las IOR es 4.025.643.37. Esto es para el conjunto de concurso general, y los 50 millones para zona de fronteras. Ese 7% que hacíamos referencia de límite era referente a estudios de preinversión, ¿recuerdan? Y este no puede exceder por propuesta de 87.500 soles, y de ser el caso, el tipo de propuestas de inversiones e IOR, que es diferente, el otro estaba seccionado, ¿no? Proyectos de inversión e IOR tienen diferentes límites. Aquí el límite es único para zona de frontera del 10%, para inversiones es de 4.875.000 soles. ¿Ok? Es un poco para tener el panorama de cuántos son los montos en los cuales yo puedo aplicar por propuesta, dependiendo del tipo de propuesta también al cual voy a solicitar financiamiento al FIT. Dejo el pase a mis otros colegas que van a continuar con la exposición. Gracias, Vivi. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Rosángela, por la ponencia. Vamos a darle el pase a la señorita Janel Orozco, analista de gestión del FIT. Adelante, Janel. Buenas tardes ante todos. Gracias, Vivian, por el pase. Continuando con la exposición, vamos a desarrollar la segunda sección de las bases del concurso FIT 2022. Aquí vamos a detallar un poco el procedimiento del concurso, ¿no? Las etapas, en este caso el registro de los participantes, los documentos que se tienen que presentar, la etapa de evaluación de las propuestas presentadas, y se va a cumplir con lo relacionado a la publicación de resultados. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí vamos a tocar muchos, el capítulo 4 de las bases, que en este caso es el concurso, ¿no? Lo relacionado a los destinos de los recursos del FIT, estos van a ser destinados al financiamiento y cofinanciamiento de, 1, la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas de las ideas de proyectos de inversión. 2, la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de proyectos de inversión. Luego, la ejecución física de los proyectos de inversión y también la ejecución física de las IOR. Tener en cuenta de que las propuestas que van a ser presentadas tienen que estar vinculadas a uno de los siguientes servicios priorizados, ¿no? En total son 9. En este caso, los servicios de salud básica, desnutrición infantil o anemia infantil, servicios de educación básica, infraestructura vial, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo. Es importante que las entidades puedan revisar el anexo 5A de las bases, donde allí se presentan las tipologías por cada servicio priorizado, ¿no? Por lo que en la etapa de registro de las propuestas solo se van a permitir aquellas que se encuentren en el citado anexo. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí vamos a explicar un poco acerca del número de propuestas permitidas. En total son 4 propuestas, 2 propuestas como máximo para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas, y como máximo de 2 propuestas para la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de proyectos de inversión o la ejecución física de las inversiones, ¿no? En este caso, proyectos de inversión e IORs. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en cuanto al número de las propuestas a ser financiadas o cofinanciadas en el presente concurso, como máximo se van a financiar o cofinanciar 2 propuestas por cada entidad, de acuerdo al siguiente detalle. Una para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica de la idea de proyecto de inversión, y una para la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y ejecución física de proyectos de inversión o la ejecución física de inversiones, ¿no? En este caso, los proyectos de inversión e IORs. De darse el caso de que existan 2 propuestas para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica y 2 propuestas para la elaboración del expediente técnico, documento equivalente y ejecución física de las inversiones, ¿no? En este caso, proyectos EIORs de una misma entidad, se va a seleccionar aquella que haya obtenido el mayor puntaje, ¿no? Ahora, este mayor puntaje es relacionado a esta fórmula, ¿no? Que más adelante se va a explicar a mayor detalle.
Y de manera excepcional, y solo en el caso de que existan saldos, se va a financiar o cofinanciar una propuesta adicional de inversión, ¿no? Según lo que está detallado en el numeral 4.11.2, en este caso la distribución de saldos de las bases. La siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las etapas del concurso. Las etapas del concurso son 4 en total. La primera tiene que ver con lo relacionado a las actividades preparatorias, la cual se inicia con la convocatoria a concurso, publicación de las bases, incluye el periodo de tiempo para la difusión de las mismas, así como la absolución de consultas, ¿no? De acuerdo al cronograma de las bases, nosotros actualmente estamos en esta etapa de absolución de consultas. Si revisamos el anexo 3 de las bases, la absolución de consultas ha iniciado el 22 de febrero y está finalizando el 29 de marzo, ¿no? Estamos recibiendo las consultas de las entidades y se está respondiendo por el correo del FIT. Continuando con la segunda etapa es el registro de propuestas, lo cual se va a detallar a continuación. Luego viene la evaluación de las propuestas y finalmente la etapa de suscripción de convenios. En cuanto al registro de propuestas, esto se va a efectuar solamente a través del aplicativo informático del concurso FIC, lo cual el enlace será publicado en su momento, ¿no? A través de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Para el registro de las propuestas, las entidades participantes deben considerar lo siguiente, ¿no? Si son entidades incorporadas al INVIERTE, van a poder tener acceso a este aplicativo con su usuario y contraseña del banco de inversiones, ¿no? Lo cual fue otorgado en su momento al responsable de la unidad formuladora. Y en caso sea no incorporada al INVIERTE, tengan un convenio un convenio suscrito con una entidad que sí está incorporada al INVIERTE, deben realizar el registro de su propuesta a través de su representante de su unidad ejecutora, registrándolo previamente en el banco de inversiones y tener en cuenta que la fecha máxima de registro de la unidad ejecutora en el banco de inversiones debe ser hasta 7 días calendarios, ¿no? Antes del inicio de la etapa de registro, se sugiere revisar el anexo 5.3 para poder conocer cuáles son los plazos, ¿no? Que se ha determinado en el presente concurso. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, bueno, es primero ingresar al aplicativo del concurso FIT 2022, lo cual el link va a ser publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Segundo, registrar la información general que se requiere, ¿no? Ahí, en este caso, la persona que va a ingresar, ya sea la entidad incorporada al INVIERTE o no incorporada al INVIERTE, hemos hablado del responsable de unidad formuladora, o en este caso, el responsable de su unidad ejecutora, va a tener que registrar la información, ¿no? Ahí va a haber una pestaña para poder actualizar algunos datos, luego adjuntar la documentación general que se va a explicar más adelante, la documentación específica según la propuesta y la tipología que corresponda, ¿no? Asimismo, también van a tener que registrar la información del cronograma de ejecución financiera calendarizado anualmente, ¿no? Tener en cuenta que la fecha límite para el registro de esas propuestas a través del aplicativo será el último día del plazo, ¿no? Indicado en el cronograma. Si revisamos el cronograma, el registro de propuestas se inicia el 30 de marzo, inicia el 8 de abril, ¿no? Entonces, la fecha límite es el 8 de abril hasta las 19 horas. La siguiente lámina, por favor. Ahora aquí vamos a explicar cuál es la documentación que las entidades deben presentar para concursar. La documentación se clasifica en general y específica. La documentación general debe ser presentada por todas las entidades y sin excepción, ¿no? Todas las entidades tienen que considerar estos documentos. El primer documento es la solicitud de postulación para el financiamiento y cofinanciamiento, el formato 1A para el caso de los GL y GR y el formato 1B en caso el GL o el GR se presente en el ámbito de alguna mancomunidad, ¿no? Ya sea mancomunidad regional o mancomunidad municipal. El segundo documento es la carta de presentación del gobierno regional o gobierno local que realiza su solicitud en el marco de la articulación de inversiones entre niveles de gobierno en el ámbito de una mancomunidad regional o mancomunidad municipal. Ese es el formato 2 de las presentes bases. Estos dos primeros documentos van a ser obtenidos del aplicativo, van a ser generados, ¿no? Entonces, la entidad va a tener que descargarlos, imprimirlos, visarlos en cada una de sus páginas y debe ser suscrito por el representante de la entidad, ¿no? En este caso, el gobernador regional, o el alcalde, o el presidente del comité ejecutivo de la mancomunidad regional, o el presidente del consejo directivo de la mancomunidad municipal, ¿no? Y tiene que remitirlos a través del aplicativo informático
del concurso, ¿no? Solamente a través de esa vía. Continuamos. El siguiente documento es el documento de gestión del gobierno regional o gobierno local debidamente firmado y vigente. Aquí la entidad tiene que presentar un archivo escaneado en formato PDF y considerarnos si esa entidad incorporada al INVIERTE tiene que presentar el programa multianual de inversiones regional o local, ¿no? Eso tiene que ser vinculado a la propuesta. ¿Y qué es lo que deben presentar del PMI? Deben presentar la cartera de inversiones en la que figure la propuesta o el diagnóstico de brecha u los objetivos de priorización, ¿no? En lo cual se observe el servicio priorizado de la propuesta. Para el caso de las entidades no incorporadas al INVIERTE es el plan de desarrollo concertado. Si es que no tuviesen el plan de desarrollo concertado, presentar la parte correspondiente del plan estratégico institucional. Si es que no cuentan con este plan, remitir el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, aquí se tiene que verificar, ¿no? Se tiene que indicar, tenemos que nosotros visualizar los objetivos estratégicos vinculados con la propuesta, ¿no? Y la vigencia del documento presentado. Entonces, a manera de resumen, estos documentos tienen que contar con la fecha de vigencia y con las firmas y sellos del responsable correspondiente. Seguido es el documento de conformidad de evaluación. Este documento se presenta solo en el caso que la propuesta haya sido evaluada en el sector, por el sector del gobierno nacional, ¿no? Y ha superado los criterios técnicos requeridos. Entonces, se tiene que presentar el documento que lo acredite, ¿no? Un archivo escaneado en formato PDF. El documento podrá tener en este caso la antigüedad máxima de abril de 2021 y, de ser necesario, el FIT va a validar, ¿no? Solicitar información a los sectores correspondientes. Cabe señalar que toda la información que la entidad va a remitir vía aplicativo tiene carácter de declaración jurada, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a tocar la documentación específica y esto para cada tipo de propuesta. Vamos a comenzar para propuestas de elaboración de estudios de preinversión al nivel de perfil de fichas técnicas en el marco del INVIERTE. El primer documento es el formato 5A, registro de idea de proyecto, el cual debe estar registrado en el banco de inversiones, ¿no? En el marco del INVIERTE debe estar visado en cada una de sus páginas, sellado y firmado por el responsable de la unidad formuladora. Seguido, el otro documento es la estructura de costos del valor referencial para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica, el formato 3 de las bases, ¿no? También tiene que estar visado en cada una de sus páginas, sellado y firmado por el responsable de la unidad formuladora para entidades incorporadas al INVIERTE o por el alcalde para entidades no incorporadas al INVIERTE. Seguido, el formato de sustento para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica según el anexo 4 de las bases. También tiene que estar visado este documento en cada una de sus páginas y firmados por el responsable de la unidad formuladora para entidades incorporadas al INVIERTE o por el alcalde, ¿no? Ahora vamos a revisar cuáles son los documentos para propuestas de ejecución física de IOAR en el marco del INVIERTE. El primer documento es el formato 7C de la directiva, ¿no? Directiva 1-2019, Directiva General del INVIERTE, registros de la IOAR aprobada en el Banco de Inversiones. También tiene que estar visado este documento en cada una de sus páginas, sellado y firmado por el responsable de la unidad formuladora. Luego, el formato 8C, también de la Directiva General del INVIERTE. Esto es el registro de la fase de ejecución. En la IOAR, este documento debe estar visado en cada una de sus páginas, sellado y firmado por el responsable de la unidad ejecutora de inversiones. Y por último, la documentación técnica obligatoria según tipología, ¿no? Este en formato digital escaneado de acuerdo al anexo 5B. En este anexo, la entidad tiene que revisarlo, ¿no? Esto es de acuerdo al servicio priorizado. La entidad va a poder conocer cuál es la naturaleza, conocer cuáles son los documentos por tipo de propuesta. Aquí estamos hablando de ejecución física de IOAR, ¿no? Ahora vamos a revisar cuál es la documentación para propuestas de elaboración del expediente técnico, documento equivalente y ejecución física del proyecto de inversión. Aquí lo hemos clasificado para entidades incorporadas al INVIERTE y para entidades no incorporadas al INVIERTE. Para el caso de entidades incorporadas al INVIERTE deben presentar el formato 7A. Esto es el registro del proyecto de inversión viable en el Banco de Inversiones. El documento debe estar revisado en cada una de sus páginas, sellado y firmado por el responsable de la unidad formuladora. El otro documento es el último estudio de preinversión o ficha técnica que sustentó la declaración de viabilidad del proyecto de inversión.
Este documento también deberá estar revisado en cada una de sus páginas, sellado y firmado por el responsable de la unidad formuladora. Y por último, la documentación técnica obligatoria según tipología, en formato digital escaneado de acuerdo al anexo 5B de las presentes bases. En este anexo 5B, como lo señalaba, hay una lista de documentos que la entidad tiene que presentar, ¿no? Aquí es muy importante que puedan revisarlo para que puedan tener listos, ¿no? De acuerdo a los plazos del cronograma de las bases. Para las entidades no incorporadas al INVIERTE, en caso la entidad tenga un convenio interinstitucional vigente con una entidad que sí está incorporada al INVIERTE y la propuesta a ser presentada al presente concurso se encuentra incluida en dicho convenio, la entidad va a tener que presentar los documentos que se han señalado anteriormente. No se va a aplicar lo que se ha explicado para las entidades incorporadas al INVIERTE. Esto es, va a tener que presentar el formato CTA, el último estudio de preinversión y la documentación técnica obligatoria. Y por último, para las propuestas de ejecución física del proyecto de inversión. La siguiente lámina, por favor. Ok. Aquí también hemos hecho esta división, ¿no? Para entidades incorporadas al INVIERTE, tienen que presentar el formato 8A, registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión en el Banco de Inversiones. También este documento tiene que estar revisado en cada una de sus páginas, sellado y firmado por el responsable de la unidad ejecutora de inversiones. Luego el resumen ejecutivo debidamente sellado y firmado por el responsable de la unidad formuladora según lo establece la normativa vigente, ¿no? Al momento del registro en el Banco de Inversiones. El siguiente documento es el informe de consistencia con la concepción técnica y el dimensionamiento del estudio de preinversión al nivel de perfil o ficha técnica con el expediente técnico o documento equivalente. Y por último, la documentación técnica obligatoria según tipología. También revisar aquí, ¿no?, el anexo 5B de las presentes bases para que puedan tener en cuenta cuáles son esos documentos que tienen que presentar, ¿no? Y para las entidades no incorporadas al INVIERTE, aquí, en caso la entidad tenga un convenio interinstitucional vigente con una entidad que sí está incorporada al INVIERTE, además la propuesta a ser presentada está incluida en dicho convenio, la entidad tiene que presentar los documentos que se ha explicado ya anteriormente para el caso de entidades incorporadas. Ahora, si es que no tienen convenio o de sí tenerlo, la propuesta no está incluida en dicho convenio, deben presentar los siguientes documentos a través del aplicativo. Lo primero es el formato de requerimiento de información. La siguiente lámina, Vivian, por favor. Ahí está, el primer documento es el formato de requerimiento de información sobre el proyecto de inversión para entidades no incorporadas al INVIERTE. Esto es el formato 4 de las bases. Este documento también tiene que estar revisado en cada una de sus páginas, sellado y suscrito por el alcalde o presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal. Luego el croquis de ubicación y fotografías, ¿no? Aquí la entidad tiene que adjuntar el croquis de ubicación, las fotografías que sustenten el diagnóstico de la situación actual. También tiene que estar revisado en cada una de sus páginas, sellado y suscrito por el alcalde o presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal y también por el equipo técnico que lo elaboró. Los otros documentos son los acuerdos y compromisos de la población beneficiada con el proyecto, también el cronograma de ejecución Gantt, cual tiene que estar revisado en cada una de sus páginas, sellado y suscrito por el alcalde o presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal y el equipo técnico que lo elaboró, seguido del resumen ejecutivo, que también tiene que estar revisado en cada una de sus páginas, sellado y suscrito por el alcalde o presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal y el equipo técnico que lo elaboró, y finalmente la documentación técnica obligatoria según tipología. Aquí nuevamente, ¿no?, tienen que entrar a revisar el anexo 5B para conocer cuáles son esos documentos que la entidad tiene que presentar y tenerlos listos de acuerdo al cronograma, ¿no?, y cumplir con los plazos establecidos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Hanel, por tu ponencia. Vamos a darle el pase ahora. Cecilia Puente, coordinadora general del FIT. Adelante, Cecilia. Gracias. Gracias, Vivian. Buenas tardes. Bien, continuando con la presentación, ya nos han hablado de la primera parte, el registro de las propuestas, los documentos que se necesitan, ¿no? Y ahora pasamos a la etapa ya de evaluación de las propuestas, ¿no? Cómo se van a evaluar las propuestas que presentan las entidades.
En este concurso 2022 se ha dividido la evaluación en dos etapas, dos fases, la fase de evaluación de admisibilidad y la evaluación técnica. En la primera, que es admisibilidad, se determina si la propuesta cumple con la presentación de la documentación general, ¿no? Que ya les explicó anteriormente Hanel en el numeral 4831 de las bases. Y también se verifica de que la propuesta no esté en curso en alguna de las causales de inadmisible, ¿no? Que también ya se mencionaron y están en las bases. Primero se verifica ello, ¿no? Si la propuesta cumple con todo ello, no está en curso en una causal, pasa a la siguiente fase, que es la evaluación técnica. Esta, a su vez, comprende dos procesos, ¿no? Que es la evaluación de la documentación específica, que también ya está establecida en las bases, ¿no? En la cual se verifica también si cumple con la presentación, ¿no? De acuerdo a los requisitos por tipo de propuesta, de acuerdo al objeto de financiamiento o cofinanciamiento, ¿no? Que se establece en el anexo 5B, ¿no? Porque como lo mencionaron, para cada tipo de propuesta, de proyecto por servicio priorizado, por sector, hay unos documentos, documentación técnica obligatoria también, ¿no? Entonces, se verifica que esté cumpliendo con todo ello y que no esté en curso en alguna de las causales de no atendible, que también están establecidas en las bases, en el numeral 4.9. Una vez que se ha verificado que la propuesta cumple con toda esta documentación específica en el marco normativo y de las bases, va a pasar a la calificación de los criterios de evaluación. Recién aquí empieza ya a determinarse el puntaje total que obtendrá cada propuesta de acuerdo a la evaluación realizada, ¿no? Esto se toma en cuenta los criterios que ya están definidos en el decreto legislativo 1435, que veremos a continuación. Siguiente, por favor. Bien, entonces, estos son los criterios de evaluación, como les mencionaba, ya están definidos en la norma de creación del FIT, en el decreto legislativo 1435, y para cada una lo que hacemos es asignar una calificación y una ponderación. El primero, y es la base, la calidad técnica, ¿no? En la calificación primero se evalúa la calidad de la propuesta, que va de 0 a 100 puntos. Y corresponde el 50% de todo el puntaje, ¿no? Que es del 100%, la calidad técnica es el 50%. Articulación de la propuesta entre entidades se refiere dos, ¿no? Uno, que si pertenece a alguna mancomunidad, ya sea municipal o regional. Y otro criterio es que si la articulación de la propuesta se da entre regiones, entre provincias o distritos de una misma región. Tiene también un puntaje adicional, ¿no? Que va de 0 a 100 puntos cada uno. Estos tienen un peso de 5% cada uno. El tercer criterio es la ubicación en zona de frontera, ¿no? Quiere decir que si la propuesta presentada se encuentra en una zona de frontera, va a tener 100 puntos. Si no, pues es 0. Este es simplemente está o no está en zona de frontera y tiene su puntaje. En este caso, en este concurso se le está dando el 10%. A comparación del año pasado es 5% más. Para el cuarto criterio se considera si la propuesta se ubica en territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema. También, si está en este territorio, se le asigna el puntaje de 100 puntos. Vale indicar, ¿no? Que es respecto a la propuesta, ¿no? Si la propuesta la presenta, por ejemplo, un gobierno regional, ¿no? Y la propuesta abarca 1 o 2 distritos que se encuentran en territorios que están clasificados como por pobreza o pobreza extrema, la propuesta va a obtener los 100 puntos, ¿no? ¿Dónde se puede verificar si está o no está en pobreza extrema? El anexo número 9 de las bases. Ahí está el listado con todas las entidades clasificadas en quintil 1 y quintil 2 de pobreza, ¿no? Según lo que nos ha referido el MIDIS. Ahora, el quinto criterio es la consistencia con los indicadores priorizados, metas e indicadores del Programa Multianual de Inversiones.
y con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo concertado, estratégico o plan operativo, ¿no? Dependiendo si está incorporado o no al invierte, ¿no? Aquí la calificación va de 0 a 100 puntos y tiene una ponderación del 15%, ¿no? Recordando de que todas las propuestas deberían estar enmarcadas ya dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que, repetimos, contribuyen a la reducción, al cierre de brechas, ¿no? En los servicios básicos. Entonces, la evaluación va de acuerdo a estos criterios, ¿no? Si necesitan el detalle, está en los anexos 6, el anexo 6A, 6B, 6C, 6D, que es para cada tipo de propuesta, tiene unas consideraciones particulares. Ahora, hay que tener en cuenta respecto a la calidad técnica, si es que la propuesta presentó el documento de conformidad de evaluación de un sector, ¿no? Que si el sector ya lo había evaluado y estaba aprobado, ¿no? O ya estaba ok. Entonces, estas propuestas pasan la calidad técnica, se les asigna de frente la calificación de 100 puntos, ¿no? Ya no se va a realizar esta evaluación. Pasa automáticamente con 100 puntos, se le asigna en calidad y pasa a la revisión de los demás criterios, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Bien, entonces hasta aquí llegó una vez que ya se termina con la evaluación de las propuestas, se determina el puntaje total, ¿no? El puntaje total para cada, de acuerdo a lo que les mencionaba, los criterios que ya están establecidos, ¿no? La ponderación y el puntaje obtenido en cada, ¿no? Para cada criterio, calidad, ¿no? Articulación, ubicación en zona de frontera, territorios y niveles de pobreza o pobreza extrema, y en la consistencia con los indicadores y metas del PMI, ¿no? Con el porcentaje, con esta fórmula que podemos apreciar acá, se va a obtener el puntaje total para cada propuesta, ¿no? Aquí es necesario recalcar que en el primer criterio de calidad, la propuesta debe tener un puntaje mínimo de 50 puntos, ¿no? Solo a partir de ahí se va a proceder a evaluar los demás criterios, ¿no? Quiere decir que si mi propuesta obtuvo 48 puntos, ya automáticamente no pasa por los demás criterios, ¿no? Todas las propuestas que superen el puntaje mínimo de calidad técnica, ¿no? Es decir, así me saque 51 o saque 100, para la evaluación de los demás criterios, todos van a participar con 50 puntos, ¿no? A fin de realizar la evaluación de los demás criterios, en un afán de que todas puedan acceder y priorizar a las que están de repente con mayor pobreza o en calidades más necesitadas. Bien, y ya una vez que se obtiene el puntaje total, se publican los resultados. Bueno, primero sale la lista de propuestas que van a ir al Consejo Directivo para aprobación por parte de ellos, y una vez con esa aprobación se publican los resultados igual en la página del MEF, ¿no? Se va a publicar con un comunicado. Ahora, ¿qué pasa con las propuestas que no salieron seleccionadas? Ellas van a poder descargar la esquela de observación dentro del plazo de hasta 60 días calendario luego de la publicación de los resultados. Resaltamos esto porque con el concurso anterior las entidades no sabían o no leyeron esta parte que está establecida en las bases, y que ellos, así como ingresaron a registrar su propuesta en el aplicativo, ingresan y para esa propuesta van a tener un icono que les va a permitir descargar su esquela de observaciones, ¿no? En caso no haya resultado seleccionado. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya, ¿no? Con estos resultados preliminares ya se va a asignar el orden de prelación, que va a ser para estudios, ¿no? Para estudios de preinversión y para inversiones, de acuerdo al orden ya señalado y según el monto que se tiene dentro de cada rubro y subrubro, ¿no? Ahora, en el supuesto de que dos o más propuestas tengan el mismo puntaje, ¿cómo se determina el orden?
vamos a seguir este orden. A ver, primero se va a considerar el que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de articulación de inversiones entre entidades. Si a pesar de ello el empate persiste, se va a considerar a la propuesta que tuvo más puntaje en el criterio de ubicación en zona de frontera, ¿no? Se da prioridad a la que está en zona de frontera. Si el empate persiste, se va a considerar el solicitante que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calidad. Aquí reiteramos que para las propuestas que ya hayan sido evaluadas y aprobadas por el sector, tienen ya 100 puntos en calidad. Si a pesar de ello el empate persiste, entre esas dos propuestas se va a considerar el participante que haya sido el primero en presentar su propuesta a través del aplicativo del concurso, ¿no? Para ello ya se cuenta con la fecha y hora de la constancia de registro, ¿no? Que todas las entidades tienen, y recalcar que la selección de las propuestas todo se realiza a través del aplicativo informático del FIT. Recalcamos este tema, es importante dar prioridad porque siempre hay un plazo, hay un cronograma ya establecido, ¿no? Entonces, hay que priorizar también a los que se han preocupado desde un inicio en presentar, registrar sus propuestas, ¿no? Y no esperar a última hora a realizarlo. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, una vez que se culminó con el orden de prelación, ¿no? La asignación de los recursos, ya las propuestas que se han determinado, si en caso quedaran saldos, ¿no? De esta para cada, tanto para estudios como para inversiones en cualquiera de los rubros, si existieran saldos, se van a asignar de la siguiente forma, ¿no? Primero, se va a cubrir los requerimientos de financiamiento o financiamiento de propuestas, primero para proyectos de inversión, ¿no? Si hubiera saldos, primero se cubre proyectos de inversión, luego continuamos con IOR y finalmente con la elaboración de estudios de preinversión. ¿Y a quién beneficiar primero? Primero a las de mayores necesidades, ¿no? Empezamos con el rubro A, gobiernos locales y mancomunidades municipales. El subrubro A1, que son los que tienen muy alta necesidad. Se va a empezar el rubro A1, luego A2, luego A3, ¿no? Aquí, así en ese orden va a ir asignándose los saldos que quedaron, ¿no? Es un caso, como se dice, condicional hipotético si es que quedaron. Si luego de esta primera asignación todavía quedaran saldos, vamos por el rubro B, que son los gobiernos regionales y mancomunidades regionales. Empezando por el subrubro B1, ¿no? B2, B3, de mayor necesidad a menor necesidad. Y bueno, ya este último caso que se ha incorporado ahora, de manera excepcional, ¿no? Como lo mencionó Hanel en la documentación específica, si en caso aún exista saldo y exista alguna propuesta que de repente una entidad tenía, porque como se mencionó, solamente pueden ser seleccionadas 2 propuestas, ¿no? Pero en caso que aún haya saldo y ya no haya otras propuestas, pero esta tercera propuesta sea de inversiones, solamente para una inversión que esté, claro, dentro del puntaje que le permita continuar en el orden de prelación, se va a considerar el puntaje obtenido en el criterio de calidad, ¿no? Es decir, solamente para el caso de propuestas de inversiones se va a considerar el puntaje en el criterio de calidad. Para el caso de las propuestas evaluadas aprobadas por el sector, ¿no? Nuevamente ellos ya tienen 100 puntos, ¿no? En caso de que hubiera algún empate a este nivel, en este punto ya de la asignación de recursos, se seleccionará la propuesta que haya presentado también primero a través del aplicativo, ¿no? Que se contrasta en la constancia de registro. Y culminada la distribución, si aún existieran saldos, bueno, estos serán utilizados en una próxima convocatoria. Siguiente, por favor. Bien, hasta ahí sería la segunda sección de las bases del concurso.
que es ahorita la primera parte, ¿no? que estamos. Y como ven acá, este es el cronograma del concurso. Ya se publicaron las bases, ¿no? Desde el 22 de febrero inició la difusión de las bases, la convocatoria. Estamos desde esa fecha ya en absolución de consultas. Estamos respondiendo a las consultas que presentan a través del correo FIT. Y tenemos que el registro virtual de propuestas inicia el 30 de marzo. Es decir, tenemos desde hoy, estamos 2, tenemos desde hoy 28 días para que puedan preparar, revisar la documentación que tienen que presentar, ¿no? Las entidades que van a participar con tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de ello, sí, para algunos es muy corto el tiempo, pero hay que tener en cuenta que es un concurso, ¿no? Y debemos presentar lo mejor posible las propuestas. Todo esto, como mencionamos, ya está publicado, este cronograma está publicado en la página web, así que los invitamos a participar y le doy pase a Vivian para continuar y cerrar la exposición. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Cilia, por tu ponencia. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ellas podrán encontrar los módulos Programación de las Capacitaciones, en la cual se visualiza el calendario mensual de la capacitación, así como el enlace para que pueda acceder a ellas y para que registren sus preguntas. Capacitaciones realizadas donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados. Recursos de aprendizaje donde encontrarás infografías, videos tutoriales, todos los temas relacionados con el invierte y la gestión de inversión pública. Asimismo, si tienes consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse atentos y contacta a los verdaderos especialistas. No te dejes engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del CONECTAMEF. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.